Bueno, vamos entonces ahora a tratar de llevar todos estos aportes que nos hicieron los conferencistas, los presentadores, todos estos conocimientos, algunos de ellos muy profundos, algunos podrán considerar que son conocimientos muy teóricos. Vamos a tratar de llevarlos a la práctica, es decir, ¿qué es de allí lo que yo debo de tomar para llevar a mi finca, para poder aplicarlo en mi ganadería, en mi lechería, y cómo entonces poder tomar elementos que me ayuden a mejorar la fertilización, a mejorar la productividad de mis pastos y fundamentalmente a disminuir los costos de producción, a disminuir los impactos ambientales y a hacer mucho más sostenible y a hacer mucho más eficiente la finca productora de leche. Hay algunas preguntas, no sé, Juan Pablo, ¿ya las tienes ahí? Ok, vamos entonces a esperar las preguntas, pero quisiera que iniciáramos con los conferencistas y cada uno en medio minuto, en 30 segundos nos dijera, a partir de su presentación, ¿qué consideran ustedes que sería lo más práctico que se puede implementar en la finca lechera a partir de la información que ustedes nos han entregado? Un brevísimo resumen, algo similar a lo que hizo Diego Miguel. Perdón. La presentación es para, que yo diga, principalmente para entender por qué sí es importante la materia orgánica y por qué va a ser la fuente para aumentar la capacidad de intercambio catiónico del suelo. O sea, el sumidero de nutrientes del suelo, que eso va a hacer que se aproveche mejor el fertilizante o incluso el fertilizante orgánico va a sostener mejor el calcio, el potasio, el magnesio, y entonces es la materia orgánica es importante. La materia orgánica siempre es buena y positiva para el manejo de cualquier sistema agrícola. Yo quiero dar dos mensajes fundamentales. Primero, que los sistemas de producción agropecuaria serán el futuro de la producción de energía, ¿cierto?, y de materia necesaria para la consolidación de la sostenibilidad. Es imposible pensar que se puede tener un programa sostenible si no se tiene como centro el sector agropecuario de máxima productividad. Y cuando digo de máxima productividad es que el gran compromiso de ustedes como productores es maximizar los rendimientos en sus explotaciones agropecuarias. Y lo segundo es que la condición de esta nueva sociedad con unas cantidades de personas cada vez mayores, y no solo mayores en términos de cantidad, sino de edad, de promedios en los cuales estamos alcanzando, hacen que los retos de productividades también sean supremamente complejos. Las productividades en las zonas periurbanas serán fundamentales para que las ciudades realmente sean sostenibles. Eso de que las ciudades estén cada vez alejando más a los productores y acorralándolos como si fueran no sé qué, sacándolos de su entorno, es lo peor que se puede hacer. Eso es como pegarse un tiro en un pie. Bueno, yo solo quiero recalcar en que la fertilidad natural de un suelo depende básicamente de la presencia de materia orgánica en el mismo. Y como esa se agota, pues hay que aplicarla. Entonces la invitación práctica que yo les dejo es a que no desperdicien nada de las materias orgánicas que generan en sus fincas y las aprovechen de la mejor manera posible empleándolas como fuente de fertilización orgánica de sus suelos en el marco de planes de fertilización para no causar problemas ni a los recursos naturales ni de saturación de nutrientes, porque todo en exceso también es dañino.
y que avancemos lo más rápido posible en la implementación de sistemas de gestión y de tratamientos de estas materias orgánicas para estabilizarlas y sanitizarlas, y en un corto plazo no estemos aplicando materias orgánicas totalmente crudas. Nos enfrentamos a un sistema complejo. La relación suelo-planta-animal implica interacciones complejas. Las soluciones deberían visualizarse dentro de esa complejidad. Complejidad es diferente a complicado. Complejidad implica abordar de forma articulada diferentes planteamientos de solución. Y nosotros queremos implementar soluciones únicas, desarticuladas, y con eso encontrar la solución a la gran magnitud de problemas que tenemos. La invitación es a una consideración bajo ese concepto de sistema, donde lo orgánico, donde lo biológico, donde lo mineral es determinante a la hora de implementar soluciones. Y también recoger algo que todo lo orgánico no es inocuo ni inofensivo. Es necesario desarrollar un proceso previo de estabilización y sanitización de los materiales orgánicos que vamos a utilizar, porque no podemos tener riesgos ni sanitarios ni fitosanitarios en el manejo de nuestros cultivos. Bueno, yo como conclusión y resumen quisiera dejarles las inquietudes del tema del buen manejo del estercolero, que es la herramienta que tenemos hoy y es el trabajo que hacemos hoy, dándole gracias al doctor Diego Miguel por el llamado de atención hacia la esperanza, hacia el futuro y hacia el bienestar de todos, y que ojalá derivemos en estabilizar las materias orgánicas que generamos en las fincas. Y mientras llegamos a eso, pues cuidar nuestros estercoleros y que no contaminemos las aguas superficiales, las fuentes. Muy bien, muchas gracias. Tenemos acá entonces un resumen. Realmente son muchas las preguntas y los aportes que tanto las personas que están de forma presencial como quienes están conectados a través de nuestra plataforma Colanta Educa nos han formulado. Tenemos aquí un resumen, un compendio de estas preguntas, las hemos agrupado no solamente por conferencistas, sino por temas. Entonces voy a formular preguntas específicas al conferencista, pero luego de la respuesta del conferencista, si alguna de las personas quiere hacer un aporte adicional o complementar la respuesta, entonces abrimos ese espacio para que se pueda hacer. Iniciamos con una primera pregunta que creo que puede estar dirigida a Carlos Peláez. ¿Cómo lograr la rápida mineralización de abonos orgánicos para tener el mejor costo-beneficio? Si alguien tiene una fuente de materia orgánica, ¿cómo hacer rápidamente esa mineralización de esa fuente orgánica? Bueno, si nosotros nos remitimos incluso a la normatividad que tenemos, nosotros tenemos 3 alternativas para obtener materiales que se pueden utilizar como fertilizantes. Son procesos físicos, procesos químicos o procesos biológicos. Se pueden utilizar cualquiera de los 3. En eso Colombia ha sido muy juiciosa en no utilizar un solo tipo de tecnología. Los procesos, por ejemplo, físico-químicos son los más rápidos y yo puedo obtener procesos de mineralización completa por procesos termoquímicos para obtener fertilizantes de acción muy rápida. ¿Qué tecnología debo escoger yo? Pues dependerá muchísimo de todas las condiciones, pero por decirles algo, un proceso termoquímico en Colombia es muy difícil pensarlo porque puede costar hasta 100 veces más que cualquier proceso bioquímico que se quiera implementar.
y se ha implementado en países que tienen muchísimos recursos y que lo que hacen es subsidiar los procesos. Entonces, en la mayoría de los casos nuestros, los mejores procesos son los procesos de mineralización biológica. Y los procesos de mineralización biológica, pues yo tengo las dos alternativas, hacer procesos aerobios o procesos anaerobios. Usualmente los procesos aerobios son más rápidos que los procesos anaerobios y generan productos que están más estabilizados porque la oxidación de la materia orgánica, en ese caso desde el punto de vista biológico, es mayor. Pero la ventaja de los anaerobios es que me genera también, por ejemplo, energía, que es uno de los grandes retos que nosotros tenemos. La experiencia que nosotros tenemos en la universidad nos dice que lo mejor es hacer procesos de combinación de ambos. Pero esto es como el vino, tiene su tiempo. O sea, hacer compostajes en 2 días, no, eso no existe. El vino necesita un tiempo para madurarse y para estabilizarse. Exactamente lo mismo necesita la materia orgánica, ¿cierto? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, en un tiempo prudencial, para que los parámetros físico-químicos y microbiológicos me digan, este material ya está apto para aplicarse en el suelo sin generar problemas ambientales. ¿Alguien más quiere complementar la respuesta? Yo creo que a nivel de finca, a nivel de granja, todos esos excedentes de materia orgánica que se generen deben tener una previa estabilización. Y yo creo que la estabilización más inmediata, más urgente, se logra desde el punto de vista biológico, garantizando un proceso pues de biooxidación. Y esa biooxidación pues mediada definitivamente por microorganismos. Ahí tenemos la opción de hacer un bioaumento, es decir, aplicar microorganismos benéficos para acelerar esa estabilización que finalmente es una transformación, y ese bioaumento sincronizarla con una bioestimulación, es decir, ajustar los factores que van a determinar una adecuada expresión de esos microorganismos que se pueden estar aplicando vía bioaumento. Sonido. Bien, pregunta para Anaité. Creo que son 2 preguntas. La primera es, en una finca ganadera normal donde las vacas están en pastoreo, ¿cómo podemos darle uso a la materia orgánica proveniente de las vacas si no se cuenta ni con una recolección ni con un sistema de compostaje? Y la segunda, en una finca normal donde solo se tienen vacas y ninguna otra fuente de materia orgánica, ¿qué tipo de materia orgánica sería recomendable adquirir y qué cantidad debería aplicarse por hectárea o por rotación? Bueno, para la primera pregunta, o sea, la teoría es fácil decir, bueno, composteemos, pero en la forma práctica, ¿cómo vamos a recoger el estiércol que se quedó en el potrero? Ahí no hay más, que ahí se quedará, porque si tú no hay que tener la plata como para colectarlo. ¿Dónde se puede colectar los estiércoles? Pues donde es más fácil, como estábamos hablando, en donde los ordeñan, donde están esperando. Entonces ese estiércol, compostarlo, hacer un sistema, un biodigestor que produzca energía, un poco de metano, es ideal, o sea, tiene su tiempo, pero se puede hacer. También la vermicomposta es una forma de compostear rápido, pero la única solución del que se queda en el campo es recogerlo, pero eso a veces no puede ser práctico. Ese es ¿verdad? Porque ahí se va a descomponer y no, lo ideal sería poder recogerlo todo, pero no es así. Y la segunda pregunta hablaba de cuánta cantidad aplicar y de qué fuentes. La fuente, una vez la materia orgánica está estabilizada, que es muy importante, un composteado, y entonces estamos seguras de que no estamos llevando nada tóxico a los suelos, puede ser cualquier fuente. Y pues el estiércol, otra cosa importante con respecto a la cantidad, es
tener una idea de cuánto está extrayendo mi sistema. Porque como mencionaron aquí los expositores, no, la materia no se crea, o sea, lo que hay, se consume, se exporta, entonces hay que regresar lo que se exportó. Y siempre yo creo que es muy importante y lo tenemos que hacer los productores, agricultores, es hacer pruebas. Porque me dicen, miren, se dan consejos, se conocen los principios, pero cada situación, cada finca es distinta y yo creo que hay que hacer pruebas controladas, con diligencia, disciplinadas, para ver en realidad si esa práctica se hace, hacer también las cuentas, si esa práctica se adecúa a mi sistema. O sea, los principios son universales, pero las soluciones son locales. Entonces son solo ustedes los que al final pueden determinar qué es lo práctico para ustedes usando las mejores, ahí sí que las mejores prácticas, como por ejemplo, ¿por qué romper el suelo y darle vuelta al suelo todo si no hay necesidad? De repente, hacerlo solo con un trillado, porque así no expongo materia orgánica y así se libera, o sea, pierdo menos materia orgánica. Pero es importante que ustedes vayan midiendo los resultados en su sitio particular. Eso sería para mí la respuesta. ¿Alguien quiere complementar la respuesta? Muy bien. José Licio, en la zona lechera que tenemos en Antioquia o en el país, ¿cuántos cerdos se debería tener por hectárea para lograr una fertilización adecuada que pueda sustituir el fertilizante químico? O si se tienen menos cerdos, ¿cómo se debería hacer esa aplicación con fertilizantes químicos de forma simultánea? Mire, esa es una pregunta muy recurrente de los productores porcícolas y no les tengo respuesta. ¿Por qué? Porque eso depende del contenido nutricional que tengan los suelos y de la oferta nutricional que tengan las materias orgánicas. Porque me ha sucedido, elaborando los planes de fertilización, que granjas de 5.400 cerdos necesitan apenas 32 hectáreas para gestionar la totalidad de la porcinaza producida en la granja. Pero he tenido casos con granjas de apenas 1.200 cerdos que necesitan hasta 150 hectáreas. Entonces, dar una respuesta de ese tipo es un poco irresponsable. Más bien la invitación es a que hagamos los análisis de suelos, hagamos los análisis de porcinaza y hagamos un plan de fertilización. Y esta es no solamente una invitación para quienes fertilizan con fertilizantes orgánicos, ni qué decir para quienes fertilizan con fertilizantes químicos, porque la contaminación por el uso y el abuso de la fertilización química también es exorbitante en el país. Lo que pasa es que esa poco se ve y poco huele, entonces nadie la detecta, pero es muy grave también. Entonces, todos los productores deberían hacer análisis de suelos y análisis de la fuente que van a utilizar como fertilizante, excepto que ya traiga una ficha técnica y diga qué es lo que tiene, para poder hacer un balance adecuado, tomar decisiones oportunamente y no llevar los suelos a procesos de saturación de algunos nutrientes o a procesos de desbalances nutricionales que conllevan a dificultades de la toma de otros nutrientes en el suelo. ¿Alguien quiere complementar la respuesta? ¿Está bien? Vámonos con Octavio. En una finca en la cual se esté aplicando algún tipo de materia orgánica, ¿es adecuado colocar adicionalmente microorganismos para que ayuden a descomponer esta materia orgánica? ¿Qué tipo de microorganismos? ¿Cómo se deberían aplicar? Como planteábamos, la transformación de la materia orgánica obedece a múltiples factores. Esa transformación pues se denomina mineralización. Mineralización es básicamente la transformación de una forma orgánica a inorgánica. Y cuando hablamos de formas inorgánicas estamos hablando de iones, de elementos químicos. Un factor determinante en la transformación de la materia orgánica es la temperatura, relacionada con la altitud. Entonces, en estas condiciones de altitud y de temperatura,
nosotros vamos a tener unas tasas de acumulación de materia orgánica mayores que la mineralización. La tasa de mineralización comparada con la acumulación es mayor la acumulación que la mineralización. Entonces en el tiempo vamos a ir sumando y teniendo altos niveles de materia orgánica. Cuando hacemos análisis de suelos de estas zonas es muy frecuente encontrar materia orgánica del orden del 15, del 20, 25% de materia orgánica. Eso es bastante. Cuando nosotros hacemos el cálculo, una hectárea de suelos a 20 centímetros de profundidad, asumiendo densidad aparente de 1, tenemos 2 millones de kilogramos de suelos. 2 millones de kilogramos, 20%, eso nos da alrededor de 400.000 kilogramos de materia orgánica por hectárea. Esos son niveles altos. Yo considero particularmente que no es irresponsable tratar de sacudir un poco esa materia orgánica. Sacudirla implica mejorando la actividad biológica, porque todos los elementos químicos en forma inorgánica que tiene esa materia orgánica no están disponibles. Entonces, si se aplica de forma controlada, se bioestimula, vamos a tener la mineralización, es decir, la obtención de formas inorgánicas, vías, elementos nutrientes, representada o inmovilizada en esos materiales orgánicos. Yo creo que aplicamos tantos fertilizantes no es porque haya una absorción neta a través de la raíz de las plantas. Aplicamos tanto porque se pierde mucho. Juan, ¿alguien tiene un aporte adicional a la pregunta? Juan Diego, ¿iguala la materia orgánica los contenidos minerales de la fertilización química? ¿Cuál pudiera funcionar mejor? La materia orgánica nos va a ayudar en fertilidad física, química y biológica del suelo. Acá, durante las exposiciones, todos referimos que en los sistemas agrícolas exportamos nutrientes. Entonces, la materia orgánica que se genera en nuestras fincas va a quedar deficitaria. Nosotros sí o sí vamos a tener que complementar con fertilización química. Lo que pasa es que cada que avancemos en el reconocimiento y en el análisis de nuestras materias orgánicas y qué nos están aportando y en qué tiempos nos están aportando los nutrientes, vamos a poder ajustar y complementar con fertilizantes químicos. Muy bien, muchas gracias. Dos preguntas que no las voy a dirigir a un conferencista en particular. Alguno de ustedes puede levantar la mano para responderlo. ¿Qué pasa con el exceso de aplicación de materia orgánica al suelo? ¿Es dañino para las vacas? ¿Esa acumulación puede generar efectos nocivos en el suelo? Y lo segundo, hablamos de que hay que pasar de la fertilización de síntesis química a la fertilización orgánica, pero ¿hay suficiente materia orgánica para poder sustituir la fertilización química? ¿Con cuál de los dos empezamos? Vamos, Maite. Anaite. Sí, la primera se refiere a si es malo agregar mucha materia orgánica. Es caro agregar mucha materia orgánica. ¿Por qué? Porque hay que moverla. Son cantidades impresionantes y también hay que aplicarla. Pero una materia orgánica estabilizada no debería de ser problema, o sea, no hay un exceso de materia orgánica si esta está estabilizada. Donde sí puede ser peligroso son materiales que, como vimos, que la relación carbono-nitrógeno no esté estabilizada y entonces en ese momento vamos a causar un desequilibrio que eventualmente tiene un costo, pero eventualmente regresará al equilibrio en ese sentido de la materia orgánica. Yo creo que materia orgánica no hay, el límite es lo que me alcance. La bolsa, porque son cantidades, es toneladas. Y eso es una parte por la que los fertilizantes químicos
son a veces convenientes porque está concentrado. O sea, 1% de nitrógeno, 2 o 3% de nitrógeno versus 46% de nitrógeno, las cantidades que tengo que aplicar no tienen comparación. Eso creo yo que es al respecto. Muy bien. Hoy el mundo completo y sobre la misma pregunta. Sí, llegar a tener altas cantidades de materia orgánica en el suelo, pues es realmente complejo. Pensar en subir 1% de materia orgánica en el suelo sería aplicar alrededor de 20 toneladas hectárea de materia orgánica, lo cual implica una alta logística y unas altas condiciones de aplicación. La consideración de la materia orgánica debería estar enfocada no en el aporte de elementos nutrientes que haga, sino en el aporte como mejorador o acondicionador de suelos como tal. El enfoque debería estar en revisar esa materia orgánica que estamos considerando, cuál es la capacidad de retención de humedad que tiene, cuál es el aporte en términos de C y C, cuáles son los niveles de carbono orgánico que tiene, cuál es el contenido de metales pesados. Dentro de esas variables es donde deberíamos tener el enfoque, porque estamos pensando, como lo planteaba el profesor Peláez, no en un abono, no en un fertilizante, sino en un acondicionador para mejorar esas propiedades del suelo. José Licio. Bueno, indudablemente que excesos de materia orgánica por encima del 10% y por allá muy cercanos al 20% sí tienen efectos secundarios sobre la productividad de los suelos, sobre el suelo mismo y sobre los cultivos. Bien decía el profe Peláez que ni tanto que queme al santo ni lejos que no lo alumbre. En suelos con exceso de materia orgánica se pueden presentar también excesos de concentraciones de nitrógeno y ello lleva a que se desarrollen pastos muy exuberantes de un color verde brillante, grandes, crecen mucho, pero son muy débiles en su estructura, en sus tejidos y tienden al volcamiento. Entonces allí tenemos un montón de problemas ya sobre esas pasturas porque son pisoteadas por el ganado no las come bien, además algunos pastos, especialmente si son de tipo no gramínea, sino son forrajes, por ejemplo, de leguminosas, pudieran causar problemas también sobre la salud de los animales, y esos pastos con un desbalance de nitrógeno tendiendo hacia el exceso son presa fácil de microorganismos patógenos y de insectos plagas que los atacan. Entonces, es como lo que hemos visto en la experiencia de fertilización con materias orgánicas en aquellos casos en donde ya se sobrepasan ciertos límites. Quisiera referirme al tema de si es posible sustituir la fertilización química por la fertilización orgánica. Yo pienso que es un tema de paciencia, de constancia y de lograr llegar a esos equilibrios naturales que hay en el suelo, pero sí es posible. Y lo digo con toda la justificación del caso, porque pues lo he visto en muchas fincas donde no se aplica absolutamente un gramo de abono químico, y no solamente me refiero a pasturas, sino a cultivos también, huertas orgánicas certificadas, que he tenido la oportunidad de conocer y de asesorar, y a veces ni siquiera se complementa la fertilización orgánica con algunas rocas naturales que puedan tener nutrientes. Simplemente es cuestión de que con el paso de los años se equilibre las poblaciones de microorganismos en el suelo, se equilibren esos ciclos biogeoquímicos, y esa dinámica nos conlleva a que se pueda producir sin utilizar fertilizantes de síntesis química. No es fácil, es costoso, pero donde se pueda hacer, porque se tiene la posibilidad de tener en la misma finca la materia orgánica o se tienen las facilidades económicas para conseguirla, es posible. Vamos a la segunda pregunta, eran dos preguntas, luego haremos una final. La segunda es, ¿hay suficiente materia orgánica
para sustituir parcial o totalmente la demanda de fertilizantes químicos que tiene la agricultura y la ganadería en particular? Yo comencé la exposición diciendo que esto es un sistema cerrado. Es decir, es que aquí no podemos importar de Marte nutrientes, ni de la Luna, no, o sea, tenemos lo que tenemos. Hay una frase muy interesante que yo no sé quién fue el que dijo, pero me pareció muy brillante, la que decía que la edad de piedra se había acabado no porque se hubiesen acabado las piedras, que siguen existiendo las piedras, que lo que se dio fue un salto tecnológico. Exactamente lo mismo nos está pasando en el caso de la condición de la energía y de lo asociado a la energía, que es la producción de fertilizantes. Porque es que la producción de fertilizantes, a muchos se les olvida que está ligado esa a la energía. Es que la urea es un material orgánico. Nosotros producimos urea, la urea es orgánica. Lo que pasa es que hay dos maneras de hacer síntesis de urea. Una es a través de los sistemas biológicos como nosotros. Otro, montar una fábrica que fue desarrollada a principios del siglo pasado, el proceso Haber-Bosch, donde ¿cuál es el consumo ahí? Altos consumos de energía. Y se toma el nitrógeno del aire. Pero el nitrógeno que se toma del aire vuelve otra vez y retorna. Exactamente lo mismo vamos a hacer. Entonces la respuesta es, claro que tenemos las posibilidades de hacer las sustituciones, ¿cierto? Lo que pasa es que también tenemos unos retos tecnológicos para hacer lo que la síntesis hizo durante 4 décadas, que fue concentrar. O sea, ¿cómo hacemos para concentrar la presencia de nutrientes? Ese es uno de los retos, y entonces yo por eso planteaba que los fertilizantes modernos están basados en el concepto de que se entrega lo que se necesita. Entonces, ahí está como el punto central. Pero para ser concreto en la respuesta es sí. No sé si ¿Alguien más quiere? Sí, ahora pensemos que traemos maíz de Estados Unidos para alimentar cerdos aquí, o exportamos granos de Colombia a otros lados. Entonces, en la práctica, ese balance cero, como dice el profesor, es carísimo también. Y las producciones, por la cantidad de humanos que somos, son, ¿verdad? Habríamos que desechar, yo le digo a mi mamá, los muertos deberíamos enterrarlos en el suelo, no en cajas. En los cementerios hay fósforo, potasio, porque todos somos materia orgánica, o sea, carbono, agua y cenizas. Entonces, o sea, sí existe, pues porque es como dijo el profesor, estamos en un sistema cerrado. Lo que pasa es que ahí también viene práctica y consideraciones económicas importantes. Ustedes necesitan producir, o necesitamos que produzcan la mayor cantidad de alimento en la menor cantidad de tierra posible, para no utilizar tierra que está en forma de bosques, en reservas, en agua, para la agricultura. O sea, así es complejo. Es complejo el sistema, y entonces hay que irle entrando de a poquito. Es importante entender cómo funciona, porque eso nos da una perspectiva desde afuera en qué podemos mejorar. Bien, vamos a hacer ya la última pregunta también para todos los conferencistas para cerrar este evento. En las grandes ciudades se han venido construyendo plantas de tratamiento de aguas residuales para las aguas servidas sucias de las ciudades, y en este proceso de tratamiento aparecen unos lodos, unos sólidos que se conocen como biosólidos, o con ese término los conocemos por lo menos acá en Antioquia. ¿Qué concepto tienen ustedes del uso de estos biosólidos como fertilizante para cultivos agrícolas para consumo humano, y muy específicamente para sistemas de producción lechera? ¿Qué ventajas o desventajas pueden tener y qué riesgos existen para la salud de los ganados y de los consumidores? Profesor. Carlos Peláez, sabía que te iba a caer a vos esa pregunta. Bueno, nosotros en la universidad pues llevamos 20, 30 años ya estudiando
la situación de los biosólidos. Bueno, lo primero es que los biosólidos que se producen en Medellín, concretamente en Medellín, pues tienen niveles de metales pesados muy bajos, están por debajo de niveles de la mayoría de ciudades que tengan un alto nivel de industrialización. Y sobre todo, si se tiene en cuenta que nosotros tenemos dos plantas, la planta de San Fernando, que fue la que primero se construyó, y la segunda, la planta de Aguas Claras, que es la que está abajo en Niquía. Niquía. Y de hecho las concentraciones en la planta de abajo son significativamente menores. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Cierto? Volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos, esto es un sistema cerrado. Tenemos que hacer aprovechamiento de todos los materiales. Cuando se hicieron los trabajos en los cuales intervino la universidad por orden de la Procuraduría, o sea, la Procuraduría hizo hacer un trabajo muy serio y muy juicioso donde mirábamos acumulaciones de metales pesados en pasto, en leche, en el pelo de las vacas. Hicimos la evaluación de cuáles eran las problemáticas que teníamos asociadas a eso. Hicimos seguimientos en zonas donde se llevan más de 5 años haciendo aplicaciones. ¿Y qué se encontraron? No se encontraron concentraciones significativamente importantes de metales pesados. No se encontraron contaminaciones significativamente importantes de metales pesados. ¿Por qué? Porque las industrias en las cuales se utilizaban metales pesados en Medellín fueron desplazadas del valle. Y entonces los niveles empezaron a bajar de manera significativa. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que en Colombia existe una normatividad con respecto al uso de los biosólidos con unos criterios claros para la aplicación en unas condiciones de agroecosistemas. Es cumplir la normatividad. ¿Cierto? Existen unos plazos y existen unos intervalos de posibilidades de hacer aplicaciones, porque también hay otro mito, que es que los metales pesados son muy malos. No, vea, los metales pesados son naturales. Nosotros tenemos metales pesados. Es más, nosotros necesitamos cromo para poder vivir. O sea que no es que per se sean materiales que sean malos o que sean perjudiciales. No, la problemática está en la cantidad. La problemática es la concentración, ¿cierto? Entonces, para terminar de una manera concreta, se han hecho trabajos no solo en la Universidad de Antioquia, también en la Universidad Nacional y en otras partes del mundo, mirando si se deben hacer, si se deben hacer reusos de esos materiales, y los biosólidos del tipo que se producen en empresas públicas de Medellín son aptos si se aplican en las condiciones adecuadas para la ganadería. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte a esta pregunta? Bueno, como se ha hablado todo el día, hay que darle destino a los materiales que se generan, y si en la ciudad se generan, hay que darles destino y el mejor posible. Yo hace ya varios años tuve la oportunidad de atender una finca pionera en el uso de biosólidos. Lo que uno encontraba en los potreros, porque eso se le hace un punto de descargue, una plancha para la aplicación, y lo utilizaban en unas zonas muy concentrado y de forma muy repetitiva, era una incidencia grandísima de hongos. Entonces, cuando fuimos a revisar el análisis foliar, las concentraciones de potasio en hoja subían de 5.8 a 6%, eso es una barbaridad. Entonces, cuando uno usa un material de esos,
hay que tipificarlo y hay que complementarlo con los elementos que necesitan y no abusar de su aplicación en unas mismas zonas porque se van creando los excesos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias.